Bienvenidos, bienvenidas, amadas. Les voy a pedir que vayamos al libro de Génesis, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Génesis 20, del 1 al 9. Le pido a nuestra hermanita Laurita que nos haga favor de leer en esta noche. Adelante. Amén. Génesis capítulo 20. Abraham y Abimelec. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Elohim vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Elohim en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuélvele la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Amén. Amén. Muchas gracias, Laurita. El título de la prédica, de la enseñanza en esta noche es El gran pecado. Solía mi pastora decirme: pecado es pecado. Usualmente me decía la pastora Chayo: pecado es pecado. Pero hoy quiero hacer varias referencias acorde a las Sagradas Escrituras que mencionan la palabra como aquí en esta historia: grande pecado. Y mayormente estos vocablos son utilizados en relación a los pecados sexuales o relacionados también con la idolatría. Fíjense, amados, en esta historia de Abraham y Abimelec, aquí en Génesis capítulo 20, fíjense las repercusiones de este tipo de pecados, amados. Ahorita vamos a ir, como debemos hacer, a varias citas bíblicas, pero miren, dice la Escritura que Yahweh dice: te detuve, le dice a Abimelec, de pecar contra mí. ¿Contra quién? Contra Yahweh. En relación a tocar a la mujer ajena, dice aquí: te estoy deteniendo, evité que pecaras contra mí, contra nuestro Abacadosh. Y después, esto es en el versículo 6, le dice en sueños. Pero fíjense las repercusiones. Dice: si no regresas, en el versículo 7, si no regresas la mujer a su marido, sabe que de cierto morirás tú, ¿y quién? Y todos los tuyos. O sea, las implicaciones no eran solamente para el rey, para Abimelec, sino dice aquí: todos los tuyos. ¿Quiénes todos los tuyos? ¿Su casa? No, amados. En el versículo 9 dice: después llamó Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído, fíjense bien, sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado?
grande pecado, el gran pecado de la inmoralidad sexual iba a traer repercusiones sobre Abimelech, trajo repercusiones sobre su casa e iba a traer repercusiones sobre su reino. Nada más que el Señor en su misericordia le dice, te detuve de pecar contra mí, porque si no hubiera acabado contigo, con tu familia y con tu reino. Prosigue la historia. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Elohim en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Por esa razón, Abraham le dijo al rey Abimelech que Sara era su hermana. Y la verdad, prosigue Abraham diciendo, también es mi hermana, es hija de mi padre, pero no es hija de mi madre, y yo la tomé por mujer. Y cuando Yahweh me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas que mi hermano es. Así habían acordado Abraham y Sara. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita en donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Elohim y Elohim sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Yahweh había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. No se cometió el gran pecado, pero ya solamente por el hecho de que Abimelech había tomado a Sara a llevarla a su harem, ya Yahweh, dice aquí la escritura, que había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Y no se cometió el delito, amados. No sé si estamos entendiendo las repercusiones de nuestras acciones. Ya en los escritos de Abraham, que no están aquí en las Sagradas Escrituras, le llaman un libro apócrifo, habla muy detalladamente de esta historia, de una manera sensacional. Yahweh, apenas Abimelech tomó a Sara para llevarla a su harem, a que formara parte de su harem, sin haberla conocido, sin haber consumado el delito de inmoralidad sexual. Y Yahweh ya había castigado toda la casa del rey, haciendo estériles, dice, completamente toda matriz de la casa de Abimelech. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 6, para quien guste anotar, dice, la vida que agrada a Elohim. Pues la vida de Elohim es vuestra santificación, amados y amadas. El Señor nos ha estado reiterando que Él quiere que vivamos en santidad, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 6. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Cómo dice? Su propia esposa, amados y amadas. No su conviviente, ni su pareja, ni que vamos a ver si funciona, ni nada por el estilo. Su esposa, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Elohim. Y así sigue hablando de más temas, pero ahorita el tema que nos compete es esto que se menciona aquí en Génesis 20, gran pecado. Y por si esto fuera poco,
¿Qué dice Génesis 18:20? En Génesis 18:20, si tú escudriñas las Sagradas Escrituras, es otro punto donde también el Señor hace referencia tocante a los pecados de Sodoma y Gomorra y menciona que el pecado se había agravado en extremo, un gran pecado, amados y amadas. Dice aquí en Génesis 18:20, entonces Yahweh le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Un gran pecado. ¿A qué se refiere? Mayormente a temas de inmoralidad sexual. Y por si esto fuera poco, por si te quedara duda de este tema, al que el Señor menciona como grande pecado, pecado extremo, en Génesis 39:9, donde está narrando la historia de José cuando la esposa de Potifar lo estaba tratando de seducir. Miren lo que le contesta José. Génesis 39:9, a la esposa seductora de Potifar. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Elohim? Grande pecado. Si vemos, en definitiva, que las Sagradas Escrituras hace una diferencia entre decir y pecó contra Yahweh o también mencionar pecado extremo, gran pecado o grande pecado. Aquí lo estamos leyendo. De igual manera, en 1 de Samuel 2:17, una historia que ya vimos con anterioridad tocante a los hijos de Elí, Ofni y Fines, dice de la siguiente manera: era pues muy grande delante de Yahweh el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahweh. Y además de que menospreciaban las ofrendas de Yahweh, aquí vimos con anterioridad que se acostaban con las mujeres que servían en la casa de Elohim. Dice con todas, no se les escapaba ni una. O sea, en resumidas cuentas, vemos claramente en muchas partes de las Sagradas Escrituras que el Señor sí hace una diferencia entre, no podemos decir pecado es pecado. Hay unos que el Señor les llama gran pecado, pecado extremo, muy grande pecado, sí. Y normalmente están relacionados con temas de inmoralidad sexual, aunque también por ahí algunos otros relacionados con la idolatría. Dice, era muy grande el pecado de Ofni y Fines delante de Yahweh. No solamente porque menospreciaban las ofrendas de Elohim, eran de Elohim, no eran de él ni de su papá, sino que también tenían relaciones íntimas con las mujeres que estaban al servicio de la iglesia. El pecado, amados y amadas, tiene un efecto expansivo. Es decir, tu irresponsabilidad o mi irresponsabilidad afecta a las personas que están bajo nuestra autoridad. Afecta a las ovejitas de tu iglesia. Qué serio verdaderamente es esto, amados. El pecado de una sola persona puede afectar, como vemos aquí en Génesis 20, puede afectar a toda una nación. Tiene un efecto expansivo, no solamente a la persona que está cometiendo el pecado, sino a toda una nación, a toda una familia, a todo un grupo, a una iglesia, a una célula de hogar. Aquí en la historia de Abraham y Abimelech, el Señor por misericordia no le permitió, dice, te detuve de que cometieras el pecado, Abimelech. Y él en su defensa dice, me destruirías a mí y a mi casa y a mi reino, sí, por tan grande pecado.
Así lo ve el Eterno, amados. El enemigo de nuestras almas se ha encargado en este tiempo y a lo largo de los años de que nosotros veamos los pecados de inmoralidad sexual con ligereza, de que veamos la unión libre con naturalidad, que veamos el tipo, como le llaman en otros países, relaciones de convivientes con normalidad, cuando el Señor, ya lo hemos visto, lo desaprueba rotundamente y desaprueba todo tipo de relaciones inmorales, de pecados de inmoralidad sexual, y no solamente eso, sino que los cataloga y los describe como gran pecado. Tocante a lo que hicieron en Sodoma y Gomorra, en extremo, o sea, muy grande pecado, ya pecado extremo lo que estaban realizando en Sodoma y Gomorra. O sea, vemos que definitivamente el Eterno sí cataloga los pecados, les pone adjetivos calificativos diversos acorde al pecado que sea. Y los pecados de inmoralidad sexual, el Señor los cataloga como grande pecado. El pecado tiene efectos expansivos. Va a afectar a las personas que están bajo tu responsabilidad o bajo tu autoridad. Si tú eres pastor, va a afectar a las ovejas que estás pastoreando. Si estás en autoridad secular o eclesiástica, va a afectar a las personas que quizá estén ahí en tu célula de hogar. La desobediencia y el pecado tienen un efecto expansivo, amado y amada. Es decir, tu pecado afectará a toda tu familia, va a afectar a tu esposa, tu cónyuge, tus hijos, tus nietos, y puede afectar a toda la nación, tal y como lo describe aquí la Biblia en la historia de Abimelech. Él en su defensa le dice, el Señor se está refiriendo a él en particular y dice, vas a destruir a mí, a los míos y a mi reino por tan grande pecado, así como lo describió José. No quiero pecar en contra del Señor cometiendo tan grande pecado, teniendo relaciones con la esposa de mi jefe, como lo acabamos de ver. Grande pecado lo llama el Eterno. Lo clasifica con un adjetivo calificativo extremo. Abraham presentó a su esposa como su hermana y Yahweh se le apareció al rey. Sin embargo, Abimelech aún no había tocado a Sara, no había con ella, con Sara, la esposa de Abraham. Pero lo que quiero que veamos es la magnitud de las consecuencias de nuestras acciones. No había tocado a Sara todavía, apenas la tenía, ya la había reclutado para tenerla en su harem, y ya el Señor había castigado a toda la familia de Abimelech, cerrando completamente toda matriz de su casa. Aquí dice claramente, a causa de Sara, mujer de Abraham. Nos ha tocado ministrar por ahí personas con esterilidad. Dice la Escritura, amados, aunque sea muy fuerte lo que estamos de enseñanza de esta noche, que la maldición no viene sin causa. Siempre hay una razón. El Señor no nos va a castigar porque sí, Él es justo. Él es completamente justo. Y todo lo que sucede en nuestras vidas es como consecuencia de algo que hicimos, que hicieron nuestros padres, porque dice la Escritura, yo soy Yahweh, tu Elohim, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Favor de apagar sus micrófonos, por favor. Gracias. Aquí en esta historia no se cometió la falta, amados. Pero Yahweh está a punto de castigar a toda una nación por el pecado de una sola persona, por el pecado de Abimelech. Y ya había empezado el Eterno a castigar a la familia de Abimelech, colocando esterilidad
completamente, dice, completa esterilidad en todas las mujeres de la familia de la casa de Abimelech. Y no se consumó el pecado, gracias al Eterno que lo detuvo. De haber cometido el pecado de adulterio con la mujer de su prójimo, con Sara, esposa de Abraham, Yahweh habría matado no solo al rey, amados, aquí lo vemos claramente en esta historia, sino también a toda una nación, por el pecado de uno solo, amados. Gran pecado, el gran pecado. La Biblia hace referencia varias ocasiones a este gran pecado, como les acabo de dar las citas, las referencias, y mayormente relacionados, vuelvo y reitero, con temas sexuales o de inmoralidad sexual o de idolatría. Como lo vimos en Sodoma y Gomorra, un pecado en extremo, extremadamente ya no era grande pecado, era un pecado extremo, lo de Sodoma y Gomorra. Ya vimos el caso de José, cuando la esposa de Potifar estaba tratando de seducirlo. No voy a cometer tan grande pecado, ¿delante de quién? Delante del Eterno, amados. Cuando somos seducidos y atraídos, pensamos en todo, menos como está diciendo José. Pensamos en todo y pensamos en todos, excepto en Elohim, que estamos cometiendo el pecado delante de su presencia, amados y amadas. Es así como lo describió José. ¿Cómo voy a cometer tan grande pecado delante del Eterno? Delante del Eterno. No se te olvide que estamos delante de su presencia. Igual los hijos de Elí, Ofni y Fines ellos sí que cometieron, consumaron el pecado, acostándose con las mujeres que estaban al servicio del templo. La irresponsabilidad de Abimelech de tomar para su harem a una mujer casada había traído ya la maldición a su casa. Y lo vemos aquí en Génesis 20:18. Ya había traído Yahweh esterilidad a la matriz de todas las mujeres de la familia de la casa de Abimelech. Ya ninguna podía procrear. Y eso que no se había consumado el pecado más. El Señor no le permitió. En Números 12, del 9 al 16, vemos otro caso, cuando Aarón y María cuestionaron o se rebelaron en contra de la autoridad de Moisés. Miren lo que pasó. Favor de apagar los micrófonos. Cuando Aarón y María cuestionaron la autoridad de Moisés, en Números 12, del 9 al 16, dice que Yahweh emprendió su retirada del campamento y detuvo a toda la nación hasta que María fue reincorporada al campamento. Toda una nación, amados y amadas, toda la nación, todo Israel no pudo continuar adelante hasta que María fue sanada de su lepra, que es un sinónimo del pecado, simboliza el pecado. Miren lo que pasó. ¿Qué sucedió? El Señor se retira. Cada vez que cometemos tan grande pecado, el Señor se retira. Su presencia se va de nuestras vidas. Se detuvo todo Israel. Se paralizó toda la nación a causa del pecado de María. Tan grande pecado, porque eso es lo que simboliza la lepra, el pecado. En Josué 7, del 10 al 12, dice, Israel ha pecado. Y en realidad quien había hurtado fue Acán. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice, Israel ha pecado. Fuertes declaraciones. No dice que pecó Acán. Dice, y ha robado.
Y luego dice, y robó y pecó, pero está hablando en plural. Pero dices, ¿yo qué tengo que ver si el que robó y el que hurtó fue Acán y guardó el anatema y lo tiene por ahí y el Señor hablando en plural? Y quien había sustraído el anatema había sido Acán. No sé si me estoy explicando las repercusiones que conlleva el hecho de que cometamos algún pecado. En Josué 7, del 10 al 12, dice así. Dice, Israel ha pecado. Israel. Pero ¿cómo? El que pecó fue Acán. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, dice el Señor, que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, está hablando en plural, amados. Y hasta han hurtado, sigue hablando en plural. ¿Acaso robaron los demás? ¿Robó todo el pueblo? No. Han mentido y aún han guardado entre sus enseres el anatema. En plural. No sé si me estoy explicando. El pecado de uno, como aquí el pecado de Abimelec, le trajo repercusiones a su familia. Y el Señor le dice, si la tocas, van a morir no solamente tú y tu familia, sino todo tu reino, todo tu pueblo. Si infringes mi ley, así como está diciendo aquí, si quebrantas mi pacto que te mandé. ¿Qué parte todavía a estas fechas no entendemos? Que todo lo que nos dejó el Señor en el Pentateuco es la ley que nos está mandando. No de manera opcional ni selectiva. Voy a seleccionar ciertos mandamientos que convengan a mis intereses. Para esto sí guardarlos, pero el resto, como no me conviene, no los voy a guardar. Ya estamos quebrantando su pacto, en una o en varias de sus partes o en todas sus partes. Dice que nos hacemos acreedores a haber quebrantado su pacto en todas sus partes. Pero lo que te estoy tratando de decir, que el pecado de uno repercute, como vimos aquí el pecado de María, repercute en que paralizó toda la nación. Se retiró el Eterno, dijo, yo me voy. ¿Por qué? Porque el Señor no puede cohabitar con el pecado, amados. ¿Quieres bendición? Deja de pecar. ¿Quieres la presencia del Eterno? Mantente en santidad. Es así, no hay de otra manera. Cuando Acán pecó y hurtó y robó el anatema de la nación vecina, el Señor hizo culpable a toda la nación. Pero ¿que no el líder estaba en santidad? Sí. Dejemos pues ya de estar creyendo que porque el líder está en santidad, Josué no había cometido ningún pecado. Pero Acán, uno de sus súbditos, sí. ¿Y qué hizo el Señor? Culpó a todos. Israel ha pecado. ¿Por qué no dice Acán pecó? Sáquelo del campamento, apedréelo y que se muera. ¿Me estás entendiendo? Las repercusiones de solapar el pecado. Aquí Yahweh, en esta historia, decide irse de toda una nación. Cuando fue solo una persona la que pecó, Acán pecó. En el caso de María, nada más María. En el caso de Abimelec, las consecuencias de su pecado tuvieron repercusiones en su familia, en su reino y en su nación. Yahweh, por misericordia, le llamó la atención a tiempo y le dice a Abimelec, he evitado que peques, porque no te quiero exterminar a ti con tu familia y a tu reino y a todos tus súbditos. Tus hijos, amado y amada, pagarán por tu irresponsabilidad. Tu esposa pagará por tu irresponsabilidad. Tu nación pagará por tu irresponsabilidad, por tu pecado. Es decir, salpicamos negativamente a los nuestros cuando pecamos. Los implicamos en el pecado
que hemos cometido, como se llame, amados. Aquí estamos hablando de algo que el Eterno clasifica como gran pecado, temas de inmoralidad sexual. E implicamos, cuando transgredimos la ley del Eterno, implicamos a nuestros hijos, a nuestra familia, nuestro reino, nuestra iglesia, nuestro ministerio. Y miren aquí la gravedad del asunto. Josué era un buen líder, no estaba en pecado. Sin embargo, por el pecado de Acán, el Señor dijo, todos son culpables. No se refirió a Acán, todos. Igual aquí, por el pecado que el Señor no le permitió cometer a Abimelech, por misericordia, iba a destruir a todo el reino, a su familia, al rey y al reino. ¿Y qué sucede? La presencia de Elohim se va, amados. Aquí lo vemos. El pecado de uno se convierte en el pecado de todos. Y no tenemos nada que objetar. Yahweh dice, Israel ha pecado, o sea, la nación completa. A menos que todo sea puesto en su debido lugar, el pecado sea juzgado, entonces Yahweh podrá volver al campamento. Entonces el Señor Yahweh podrá volver a tu vida, a tu familia, a tu ministerio. ¿Cuándo? Cuando haya confesión y arrepentimiento genuinos, cuando vayas y le confieses al Eterno tu pecado, cuando nos volvamos de nuestros malos caminos, entonces Yahweh decide volver. Llega la presencia de Elohim y ya no permaneceremos alejados de él. Qué serio, amados y amadas, qué serio es este tema y qué delicado. Fíjense que el pecado de uno hace impuros a todos, hace culpables a todos. Así como dice en el libro de Números 5:3, saquen fuera del campamento a los que están leprosos. Está hablando en sentido figurado, si lo quieres ver así. Está hablando de manera literal, pero también está hablando espiritualmente. En Números 5:3, saquen fuera del campamento a todos los que estén leprosos y los echaréis, ¿para qué? Escucha bien, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Está hablando aquí refiriéndose a la lepra, amados y amadas. Pero espiritualmente la lepra significa pecado. ¿Qué te está diciendo? En la Tanaj, en el Antiguo Testamento, en Números 5:3, sácalo fuera. Si tiene lepra, échalo fuera. No lo dejes ahí porque va a contaminar a todos. Una persona que esté en pecado va a contaminar al resto. Y además Elohim nos va a hacer culpables a todos. En este caso, el tema de Josué, que era un buen líder, lo detuvo en seco por el pecado de Acán. En el caso de Abimelech, un rey, le dijo el Señor, si no regresas a la mujer ajena, a la esposa de esta mujer casada que tiene marido, voy a acabar contigo, con tu familia y con tu reino. ¿Estás entendiendo las implicaciones del pecado? Número 5:3. Cuando alguien tenga lepra, lo echas fuera para que no contamine el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. La lepra es sinónimo de pecado, amado y amada. Así que lo que realmente está diciendo aquí la Escritura en este pasaje es que aquella persona que está en pecado debe alejarse, debe ser sacada del campamento para que no contamine a los demás. Hasta que la tal persona decida apartarse del pecado, arrepentirse y confesarle a Yahweh en arrepentimiento genuino, y que esa persona sea redimida, entonces podrá ser reincorporada a la congregación. Eso es lo que está diciendo en sentido espiritual. Dicho de otra manera, amado y amada, la ecuación bíblica es muy simple. Te alejas del pecado y su presencia, o persistes en tu pecado
y su presencia se aleja y se va. O nos alejamos del pecado, o el pecado que esté en nosotros aleja a Elohim. Así de simple. Yahweh y el pecado no pueden convivir, no pueden cohabitar. Elohim necesita un lugar santo para poder vivir. Y no olvides que nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y como su nombre lo indica, requiere también un lugar santo en donde vivir y poder cohabitar con nosotros. El lugar donde Yahweh habita tiene que ser santo porque Él es santo. Por lo tanto, si una persona no quiere abandonar el pecado, entonces Yahweh dice, yo me voy. Como vemos en estas historias, porque el pecado y Yahweh no pueden convivir en una familia, en una persona. El pecado y Yahweh no pueden convivir en una iglesia, en una nación, en un ministerio. El pecado de uno expulsa a Elohim, hace que la presencia de Elohim se vaya. El pecado de una persona tiene efecto expansivo y Yahweh dice, me voy porque Israel ha pecado. Pero Señor, si fue Acán el que pecó, pero Yahweh dice en plural, Israel ha pecado. Israel ha quebrantado mi pacto. Israel ha tomado el anatema. Israel ha hurtado. Israel ha mentido y hasta ha guardado el anatema entre sus enseres. Hablando en plural. Josué 7:11. Para quien esté tomando nota. Yahweh está hablando en plural, pero el que pecó fue Acán, singular. Yo me voy, porque Yahweh no puede quedarse en una vida, en una persona, en una iglesia, en un ministerio, donde solapan el pecado o lo permiten de manera deliberada. Mientras el pecado sea permitido, tolerado y protegido abiertamente o deliberadamente, Yahweh dice, yo me voy, porque Yahweh no puede cohabitar con el pecado, amado y amada. Es así de simple. Él es Kadosh, Él es santo. Mientras el pecado obre en una persona con eficacia, Yahweh no puede tener comunión con ella. ¿Y qué pasa cuando una persona en una iglesia, en un ministerio, en una Keilah, quiere seguir pecando? Hay que alejar a la persona del campamento, como lo acabamos de leer en Números. Hay que apartarla de la iglesia para que la persona no ponga en riesgo ni contamine a las demás ovejitas de la iglesia, del ministerio, de la familia. O como en el caso de Abimelech, aún su propia nación. Fuertes declaraciones. He evitado que peques en contra de la mujer ajena, que es casada, que tiene marido. Te detuve de que peques, Abimelech, porque si no, iba a acabar contigo, con tu familia y con tu reino. Pastor, pero si el que pecó fue Abimelech, ¿por qué yo como súbdito tengo que pagar? ¿Por qué tiene que pagar las consecuencias toda la nación? Pastora, pero si la que pecó fue María en contra de Moisés, ¿por qué tiene que pagar las consecuencias toda la nación? ¿Por qué se tiene que detener toda la nación? Colapsar ahí, vamos a esperar hasta que María sane de su lepra, sane de su pecado para poder proseguir en el camino. No sé si estamos entendiendo las fuertes declaraciones que nos está dando el Señor en esta noche. Pastor, pero si el que pecó fue Acán, ¿por qué Yahweh culpa a todo Israel diciendo Israel ha pecado, hablando en plural? Amado y amada, qué delicado es todo esto. Espero que verdaderamente estemos entendiendo la magnitud de la gravedad, de las consecuencias del pecado. No solamente va a repercutir en ti, va a repercutir en tus hijos, en tu esposa, en tu cónyuge, en tu familia, en tu ministerio, en tu Keilah, en tu iglesia, en tu nación. La presencia de Yahweh, lo primero que va a hacer el Eterno es, dice, yo me voy. No hay compatibilidad entre el pecado y Yahweh, no pueden cohabitar juntos. Él es santo.
Mientras tú sigas persistiendo en tu pecado, dice el Eterno, yo me voy. A menos que te arrepientas, le confieses con corazón contrito y humillado y Él redima tu pecado, entonces Yahweh volverá a tu vida. Pero qué consecuencias tenemos que pagar, amados, como ya lo vimos también en otra enseñanza. Claro que nos perdona, ten por cierto que nos va a perdonar. Él es un Elohim perdonador, pero las consecuencias de nuestras acciones y de nuestros pecados sí que sí hay que pagarlas. En 1 Corintios 5, del 1 al 13, Pablo habla de un caso de inmoralidad sexual como el que estamos tocando en esta noche, de un gran pecado. Y Pablo dice, expulsen a ese perverso de la congregación, porque ya le hemos exhortado a que deje su pecado y sigue y persiste e insiste en ello. Y no quiere reconocer su pecado. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Que le hablemos con amor, que le exhortemos a la ovejita, a la personita que esté cometiendo la falta. Si persiste con 2 o 3 testigos, volverle a comentar. Y si persiste, ¿qué dice? Que hay que ser expulsado, que tiene que ser retirado. Expulsen a ese perverso de la congregación, porque no se quiere arrepentir de su pecado de inmoralidad sexual, un gran pecado de inmoralidad sexual, en el cual Pablo dice simple y llanamente, expulsen a ese perverso. Qué fuerte, amados y amadas, pero así lo dice la Escritura, 1 Corintios 5, del 1 al 13. Expulsen a ese perverso. ¿Qué hace este hombre? En lugar de reconocer su pecado, tan grande pecado, lo justifica, como hacemos muchos de nosotros hoy en día. Le ponemos todo tipo de justificaciones a nuestro pecado. Es que por esto, es que por aquello y es que por lo otro. ¿Ustedes creen que eso va a ser una buena defensa cuando estemos ante el tribunal del Eterno? ¿Estar tratando de justificarnos? No, amados. Y mientras tú continúes justificando el pecado, la presencia de Elohim no estará en tu vida, no va a estar en tu familia, no estará en tu ministerio, no estará en tu iglesia, en tu negocio, en tus finanzas, en ninguna parte estará. Mientras sigas justificando el pecado, Yahweh dice, en lo que te sigues justificando, yo me voy, me retiro. Bye bye. Mi presencia ya no va a estar contigo. Porque ¿qué dice? Israel ha quebrantado mi pacto. ¿Qué? Que te mandé. No es opcional, te estoy mandando que obedezcas mis mandamientos para que te vaya bien, para bendecirte, para que todo te salga bien, y persistes en pecar, yo me retiro. Es lo primero que hace el Señor. Aquí lo vemos en estas historias. Yo me retiro. No hay presencia del Eterno. Vemos entonces, amados y amadas, que el pecado y Yahweh no pueden cohabitar simultáneamente. El pecado y Yahweh no pueden estar juntos. Si tú persistes en pecar, pones en riesgo la presencia y la bendición de Yahweh en tu vida. Inmediatamente el Señor se va. Se va de tu vida, de tu familia, de tus finanzas, de tu trabajo, de tu salud, de todo. Porque Yahweh dice, el pecado o yo. ¿Y tú qué dices en esta noche? ¿Yahweh o el pecado? Porque tenemos libre albedrío y Él nos ha dado libertad para que seleccionemos. Pero no olvides que Yahweh no puede cohabitar con el pecado. Juntos, dice Yahweh, el pecado y yo no podemos estar. Esta enseñanza es muy importante, amados. Los padres no deberían tolerar ni permitir el pecado de sus hijos en la casa, porque lo que está en riesgo es la presencia y la bendición de Elohim para toda la familia, no solamente para el que está cometiendo el pecado. Es que es mi hijito favorito, mi hijita favorita. Estás poniendo en riesgo toda tu casa, toda tu familia. Aquí lo dice.
Y hasta quizá a este momento ya haya una maldición de Yahweh sobre tu familia, como la esterilidad completa de toda matriz de la casa de Abimelech. Y todavía no había consumado el pecado, nada más por haberse llevado a Sara a que formara parte de su harem. Imagínate la trascendencia y las consecuencias, la magnitud de las implicaciones de nuestras faltas. Hace mal la mujer o el hombre que permite en su hogar actos pecaminosos de su cónyuge, so pretexto de que es que como él es quien aporta o ella es la que aporta los recursos para los gastos del hogar, porque vas a poner en riesgo la presencia de Yahweh, no en el hogar, ni con tu cónyuge, ni con tu esposo, ni con tu esposa, con toda la familia. Amados y amadas, no seamos permisivos con el pecado, porque pondremos en riesgo la presencia de Elohim en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras familias, en toda la ciudad, en todo el reino, en todo el campamento. Detuvieron a Josué y Josué no estaba en pecado. ¿Y qué es lo que suele hacer una ovejita normalmente? Pasa algún incidente, seguro Josué estaba en pecado. Pero ¿quién robó? Robó a Acán y se detuvo toda la nación, 2 millones de personas, por el pecado de Acán. Sí, Israel ha pecado, dijo el Señor. Toda la nación es culpable, no nada más Acán, incluyendo a Josué. Te detienes, aunque tú, líder, no hayas cometido ninguna falta. ¿Por qué? Porque Elohim así lo dice, amados y amadas. Un líder de célula, un pastor, un líder eclesiástico no debe poner en riesgo a las ovejitas siendo permisivo con el pecado. Los líderes, amados y amadas, deben empujar al rebaño a vivir en santidad delante de la presencia de Elohim, así como lo acabamos de leer aquí en el Brit Hadashah. No es nada más en la Tanaj, no nada más en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, 1 de Tesalonicenses 4, la vida que agrada a Elohim. No es que yo me voy a agradar a mí misma ni a mi carne, la vida que agrada a Elohim, si es que amamos al Eterno. Yo entonces voy a tratar de vivir una vida, como dice aquí, pues la voluntad de Yahweh es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación o de pecados de inmoralidad sexual. Esa es la voluntad de nuestro Abba. ¿Es tu voluntad también? ¿Estás alineada? ¿La voluntad tuya está alineada a la voluntad del Eterno? Si no está alineada, bueno, quizás sea momento de empezar a leer 1 de Tesalonicenses 4. La vida que agrada a Elohim. Señor, yo quiero agradarte. Dime qué debo de hacer. Él quiere que nos santifiquemos, amados. Asimismo, debemos cooperar en exhortar a aquellos que persisten en pecar. Debemos ayudarnos unos a otros en exhortar con amor, amado y amada, a quienes persisten en pecar. Solemos creer que si nosotros estamos viviendo en santidad como estaba viviendo en santidad Josué, todo estará bien. Pero vemos a través de las Sagradas Escrituras que el pecado de uno, el pecado de Acán, afectó a Josué. El pecado de María afectó a Moisés, afecta a todos. El pecado de Abimelech, aunque todavía no lo había consumado, nada más se había llevado a la mujer ajena, una mujer casada a su harem, y ya eran todos estériles en su casa. Y le dijo el Señor, si cometes la infracción, te destruyo a ti, a tu familia y a todo tu reino. ¿Estás entendiendo el gran pecado de la inmoralidad sexual? Mira lo que le sucedió a Abimelech, quien puso en riesgo todo su reino, no solamente la familia que ya estaba toda estéril para ese momento y no había consumado el acto. Apenas tenía a Sara en el harem, pero ya estaba en riesgo todo su reino.
su familia totalmente estéril. ¿Ves, amado y amada, los efectos del pecado? Que tiene un efecto expansivo. El pecado que estés cometiendo va a salpicar a tu familia, va a salpicar a tus hijos, va a salpicar a tu iglesia, va a traer implicaciones aún a toda una nación, a todo el reino. Basta ya de estar creyendo que mientras estemos nosotros viviendo en santidad todo va a estar bien, porque el pecado de uno solo afectará a todo el ministerio. Va a afectar a la iglesia, va a afectar a tu familia. ¿Estás entendiendo? El pecado de uno pondrá en riesgo el éxito de todo el ministerio. Un proyecto espiritual será tan ungido como el integrante más débil. El pecado de uno pondrá en riesgo el éxito de todo el proyecto. Así de sencillo. Si hay alguien que en ese proyecto esté en pecado, el éxito del tal proyecto está destinado al rotundo fracaso. Y va directo a fracasar, amados y amadas, porque Yahweh no puede cohabitar con el pecado. La presencia de Yahweh no va a estar en el tal proyecto, como se llame el proyecto. Gran pecado, o pecado a secas, pecado de rebelión, pecado de idolatría, pecado de fornicación, como se llame tu pecado. Apenas empezamos a cometerlo y la presencia de Elohim se retira. Después no estés llorando si estás protegiendo abierto deliberadamente el pecado en tu proyecto, pecado en tu familia, el pecado con tus hijos, el pecado en tu célula de hogar, el pecado en tu iglesia. Es que se va a ir la ovejita si le exhorto. ¿Qué prefieres, amado y amada? Que se vayan todos al infierno, perder el alma por no exhortar con amor, vuelvo y reitero, a la ovejita. Están todos en tu equipo, en comunión con Elohim, caminando en santidad, en tu Keilah, en tu proyecto, en tu célula, en ese proyecto que estás llevando a cabo. Están todos viviendo en obediencia y en santidad, así como la vida que agrada a Elohim. Vuestra santificación. ¿Están caminando en santidad? No sé si tu respuesta es no, entonces debemos de hacer un alto en el camino, amados y amadas, y cerciorarnos de que las personas que están integrando tu equipo, tu ministerio, tu proyecto, de las personas, las ovejitas que están en tu iglesia, están caminando en santidad y en obediencia y en sujeción a todo lo preestablecido por Elohim. De lo contrario, no tendrás éxito, amado y amada, en tu proyecto, en tu ministerio. Si el Señor te ha llamado al pastorado, a algún ministerio, no va a haber éxito si hay pecado, si no hay santidad, si las personas no están caminando en santidad. Porque hay ocasiones que no se tiene en cuenta cómo nació el proyecto, el ministerio. Están todos caminando en santidad, purificados, en sujeción. Porque si no es así, hoy es el momento, amados y amadas, de empezar a hacer los ajustes necesarios para dejar de estar pecando, amados. Para dejar ese pecado, para dejar esas cosas que hemos estado haciendo, siendo permisivos. Porque ten por cierto que si continuamos de esa manera va a traer repercusiones no solamente a tu persona, no es individual, trae repercusiones a la familia, trae repercusiones al reino, al ministerio, a la ciudad, una ciudad entera, como lo acabamos de ver. Ya no estemos siendo permisivos con el pecado,
Hay personas en tu ministerio que están en desobediencia, que no se quieren sujetar, que no están caminando en santidad. Hagamos hoy, amados y amadas, todos los ajustes necesarios en nuestras vidas y vayamos en arrepentimiento delante de Elohim y confesémosle nuestros pecados para recibir perdón y redención y restauración. En el nombre de Yeshua, Padre amado, te damos toda la gloria y la honra, Señor. En esta noche, Padre bendito, queremos ponernos a cuentas contigo, Señor. Hemos estado siendo permisivos, Padre amado, con algunos pecados, quizá no necesariamente de inmoralidad sexual, Padre bendito, pero te rogamos, Señor, en esta noche que nos ayudes a superar todo ese tipo de pecados, Señor, en las cuales hemos estado siendo permisivos, Señor. No queremos que esto vaya a traer repercusiones a nuestros hijos, nuestras familias, Señor, en todo aquello en lo que te hemos estado fallando. En esta noche queremos ponernos a cuentas contigo y te pedimos perdón, Señor. Te rogamos que nos perdones, Señor, y que nos ayudes a rectificar, Padre amado. No queremos, Señor bendito, que nuestras faltas o nuestros pecados vayan a traer repercusiones a nuestra familia, a nuestra nación, Señor bendito, a nuestro ministerio, Padre. Te pedimos perdón si hemos estado siendo permisivos, Señor, con los pecados en nuestra congregación. Y te pedimos, Señor bendito, que nos ayudes a rectificar y a llevar esa vida que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a estar buscando la santificación, Señor, a no estar buscando qué pecado cometer, sino más bien ayúdanos a estar buscando cada día, Señor, alejarnos del pecado y buscando la santificación. En el nombre poderoso de Yeshua hemos orado. Amén.